Hey, it's great to be with you, New Life. Nueva Vida, qué bueno estar con ustedes esta mañana. I got something burning in my heart today that I'm excited to share with you. Tengo algo que quema en mi corazón que quiero compartir con ustedes. I was able to get away recently for a few days. Recientemente pude escapar por unos días. I got to pray and read the Bible and study revivals in history. Pude orar, leer la Biblia y estudiar avivamientos en la historia. What I was seeking from God was clarity. Lo que yo estaba buscando era claridad. God, what do you want us to focus on as a church? Dios, ¿qué quieres que nos enfoquemos como iglesia? And I feel like I have clarity. Y siento que tengo claridad. That God has showed me a pattern. Mientras estaba estudiando avivamientos en la historia, vi un patrón claramente. God has poured out his spirit in America in a powerful way throughout history. Dios ha derramado su espíritu en América en momentos poderosos en la historia. The first great awakening or move of God happened in the 1730s. El primer gran avivamiento, el despertar, empezó en 1730. 50 years later, 50 años más tarde, the second great awakening happened el segundo gran avivamiento ocurrió, that ended in the 1840s. que terminó en 1840. Hundreds of thousands and millions of people came to Christ through these movements. Millones de personas vinieron a Cristo a través de estos moveres de Dios. 50 years later, in 1906, the Azusa Street Revival. 50 años más tarde, en 1906, ocurrió el avivamiento de Azusa. 50 years later, the Jesus Movement and Asbury Revival happened. 50 años aún más tarde ocurrió el movimiento de Jesús o el avivamiento de Asbury. And 50 years from the 1970s, you saw revival happen in 2023. Y 50 años desde 1970 estamos viviendo o viendo un avivamiento ocurriendo ahora mismo en 2025. Do you hear it? ¿Lo oyes? 50 years. 50 años. 50 years. 50 años. 50 years. 50 años. And I believe that there's a pattern that we observe here. Y yo veo un patrón saliendo de esto. That every 50 years or so, God awakens a generation. Que más o menos cada 50 años Dios despierta una generación. And this awakening doesn't last a weekend. It generally goes for about 10 years long. Y este despertar no solo dura un fin de semana, generalmente dura unos 10 años. Hear me clearly. Así que escúchame claramente. I believe Yo creo that we are either at the beginning or the middle of the next great awakening. que estamos al principio o en medio de un gran despertar de Dios. We've seen it Lo hemos visto even in our record-breaking baptisms at New Life. en la cantidad de gente que se ha bautizado en Nueva Vida. 2 years ago, we had 500 baptisms. Hace 2 años tuvimos 500 bautismos. Last year, another record-breaking year, 550 baptisms. El año pasado, otro año que rompimos récords con 550 bautismos. And this year, we're on track to surpass 700 baptisms. Y este año estamos para superar más de 700 bautismos. That's an awakening. Eso es un despertar. There's a growing hunger in the generations that are coming up. Hay un hambre espiritual en esta próxima generación. There's an unusual openness to the gospel. Hay una apertura inusual al evangelio. And there's a stirring across churches, cities, and countries. Y hay un mover a través de iglesias, de ciudades y de países. This isn't wishful thinking. Esto no solamente es un deseo que tenemos, This is a spiritual pattern esto es un patrón espiritual and a prophetic invitation. y una invitación profética en este momento. As I studied these revivals and awakenings, Mientras yo estudiaba estos avivamientos y despertares, I asked myself a question. me preguntaba una pregunta.
What precedes a revival or awakening? ¿Qué es lo que viene por delante de un despertar o un avivamiento? What sparks these moves of God? ¿Qué es lo que enciende estos moveres de Dios? And what I saw is that every move of God Y lo que yo empecé a ver es que cada movimiento de Dios begins with people that do three things. empieza con gente que hacen tres cosas. The first thing that they do La primera cosa que hacen, is they gather to pray. se juntan para orar. In Acts chapter 1, verse 14, En Hechos el capítulo 1, versículo 14, we see people praying. vemos gente orando. I want you to listen to Acts chapter 1, verse 14. Quiero que escuches Hechos el capítulo 1, versículo 14. Dice, todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. I want you to see this. Quiero que lo veas. Jesus tells his disciples to wait, Jesús dice a sus discípulos que esperen, that greater power is to come, que más poder vendrá, that a spiritual move is to happen. que un mover espiritual va a ocurrir. And the disciples don't just wait and twiddle their thumbs. Y los discípulos no están esperando simplemente. Right before God brings his spirit, Justamente antes de que Dios traiga su espíritu, his people pray. su pueblo está orando. And they don't pray a little bit. Y no están orando un poco, They don't pray when they have time. no oran cuando tienen tiempo. They pray constantly, the Bible tells La us. palabra de Dios nos dice que están constantes en oración. Because every revival starts with prayer. Porque cada avivamiento empieza con oración. And before God moves through people, Y antes de que Dios se mueva a través de he gente, always moves among people in prayer. primero empieza a obrar entre ellos en oración. If we want God to fall upon our church, Si nosotros queremos que Dios caiga sobre nuestra congregación and for us to cultivate a condition of revival here at New Life, y si nosotros queremos cultivar una atmósfera de avivamiento aquí en Nueva Vida, then we need to be willing to outpray our comfort zone. tenemos que estar dispuestos a orar más allá de lo confortable. Because prayer is where the fire falls. Porque la oración es donde cae el fuego. It's the furnace of awakening. Es el horno de avivamiento. If we don't press in prayer, Si nosotros no estamos perseverando en la oración, God won't fall on us in the way that he can. Dios no puede derribar su espíritu como quiere. And I believe that some people have been waiting for a move of God, Y yo creo que algunas personas están esperando un mover de Dios, but God has been waiting for a move of prayer. pero Dios está esperando que nos movamos en la oración. As I studied revivals, the businessman revival of 1857, Cuando empecé a estudiar avivamientos, el avivamiento entre hombres de negocio en 1857, this revival really stood out to me este avivamiento me captó la atención because it started with prayer. porque empezó con oración. In 1857, En 1857 there was a struggling church in New York había una pequeña iglesia luchando en Nueva York that was close to closing its doors. que estaba cerca de cerrar sus puertas. The church was so desperate that they commissioned one man La iglesia estaba tan desesperada que comisionaron a un hombre named Jeremiah que se llamaba Jeremías to go and try to rally up some of the immigrants in their community. a ver si podía acoger a algunos de los emigrantes en la comunidad. But people weren't really interested in going to the church. Pero la gente no estaba interesada en venir a la iglesia. So he got an idea. Así que le ocurrió una idea. He saw that the businessmen had off the hour at noon. Él vio que los hombres de negocio tenían libre a las 12 del mediodía. So we started a prayer meeting at noon. Así que empezó una reunión de oración al mediodía. The first prayer meeting, only 6 people showed up.
A la primera reunión de oración aparecieron 6 personas. The next prayer meeting, 20 people showed up. La próxima reunión de oración aparecieron 20 personas. The next meeting, 40 people showed up. La próxima reunión 40 personas vinieron. And then a financial crisis broke out in New York, Y de repente una crisis financiera ocurrió en Nueva York, where the banks unraveled donde los bancos estaban decayendo and people started to panic. y la gente empezó a entrar en pánico. And that next prayer meeting Y en la próxima reunión de oración was flooded and overflowing with people. estaba lleno de gente viniendo de todas partes. That's not chance. Eso no simplemente ocurrió así. That's not coincidence. Eso no es coincidencia. That's the orchestration of God, Es Dios obrando de esa forma. who heard praying people Cuando oyó a gente orando and said, I'm going to bring revival upon this place. y el Dios dijo, voy a traer avivamiento sobre este lugar. That revival of 1857 Ese avivamiento de 1857 is said to have spread all across the country, esparció por todos los Estados Unidos de América and that upwards of 500,000 to a million people came to know Jesus because of it. y dicen que 500,000 a 1,000,000 de personas vinieron a conocer a Jesús a través de ese avivamiento. Revival starts when people gather to pray. Avivamiento empieza cuando su pueblo se junta para orar. Here's the other thing that comes before a great move of God. La segunda cosa que viene antes de un gran mover de Dios, When the people of God come together cuando el pueblo de Dios se junta and they confess and clean. y empiezan a confesar y limpiar. I want you to hear what Isaiah chapter 6 verse 5 says. Quiero que escuches lo que dice Isaías el capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey, Jehová de los ejércitos. Do you hear what this verse says? ¿Oyes lo que dice este versículo? That as Isaiah gets this vision of God Cuando Isaías vio esta visión de Dios and starts walking and getting closer to God, y empieza a andar y acercarse a Dios, he is aware of his sin de repente está muy atento a sus pecados and confesses his sin before a holy God. y él empieza a confesar sus pecados delante de un Dios santo. Listen, when we draw near to God Cuando nos acercamos a Dios and we press into God, y empezamos a buscarle, God always exposes things in our life that need to be dealt with. Dios siempre expone cosas en nuestra vida que tenemos que tratar con ellas. And revival isn't just about loud worship. Y avivamiento no solamente es alabanza muy alta, It's always about deep cleaning. siempre tiene que ver con una limpieza profunda del alma. Before every great awakening, Antes de cualquier avivamiento and in every great awakening, y en todos los avivamientos que han habido, God moves people to clean out the garbage in their life. Dios siempre se mueve a limpiar la basura en nuestras vidas. And before God ignites a church, Y antes de que Dios despierte a una iglesia, he cleans out the clutter. empieza a limpiar el desorden. And listen, our God's not into a light dusting. Y nuestro Dios no simplemente quita el polvo, He's not into a light cleaning no solamente es una limpieza ligera, where we clean the easy areas but we avoid the hard areas. donde limpiamos las áreas fáciles, pero nos olvidamos de las áreas difíciles. The revivals don't fall upon those people. Avivamiento no viene sobre esas personas. Listen to what 2 Timothy chapter 2 verse 21 says. Escucha lo que dice segunda de Timoteo, el versículo 2. If anyone cleanses themselves from the latter, Cualquier persona que se limpia de lo que ha habido, they will be used for special purposes. serán usados para propósitos especiales. The word cleanse here
Aquí la palabra limpios means to purge tiene que ver con quitar or thoroughly clean. o con una limpieza profunda. God is looking for us Dios no está buscando a nosotros to not just do the light cleaning, no solamente hacer una limpieza ligera, but to do a deep and thorough cleaning in our life. sino Dios quiere que hagamos una limpieza profunda en nuestra alma y nuestra vida. And listen, there's not one of us in all of New Life, Y no hay una persona en toda Nueva Vida, including myself, incluyendo a mí mismo, that doesn't have things in my life that need to be cleaned out before God. que no tenemos cosas que necesitan estar limpias delante de But Dios. this Pero esto is required es requerido for a move of God. para un mover de Dios. In 1904, there was a powerful revival in Wales. En 1904 hubo un poderoso avivamiento en el país de Gales. And this man named Evan Roberts was hungry for revival. Y un hombre con el nombre de Evan Roberts estaba hambriento por el avivamiento. So he prayed countless prayers to God, bring revival, God, bring an awakening. Así que estaba persistiendo en la oración, Señor, trae avivamiento, trae avivamiento. And one day he showed up to this big gathering, Y un día apareció en una reunión grande and the evangelist said to them, Lord, bend us. y el evangelista predicando dijo, Señor, dóblanos. And Evans felt the Holy Spirit say, that's for you. Y Evans, este hombre, sintió que Dios le estaba hablando a él mismo. That's what you need. Eso es lo que necesitas. So Evans started to pray it. Así que Evans empezó a orar. Lord, bend me. Señor, doblégame. Lord, bend me. Señor, doblégame. And as he consecrated himself before the Lord, Y mientras oraba delante de Dios, God started to move. Dios empezó a orar. So he gathered some young people to pray. Así que él reunió a algunos jóvenes para orar. And during those meetings, he felt like the Holy Spirit gave him clear instructions. Y durante esas reuniones sintió que el Espíritu Santo le estaba dando instrucciones muy claras. That when you gather people, Cuando te juntes con gente, you need to lead them in confession and repentance. necesitas dirigirles en confesión y arrepentimiento. And something changed. Y algo empezó a cambiar. During those meetings, the presence of God started to fall. Durante esas reuniones la presencia de Dios empezó a venir. Some people would say, no more, Lord, I can't handle anymore. Tan poderoso era la presencia que gente decía, Señor, para, no puedo con tanta presencia. And there's many accounts from this revival of life transformation. Y hay muchas historias en este avivamiento cómo se transformaron vidas. The coal miners confessed and repented their sin of stealing. Los mineros en ese área empezaron a confesar el pecado de ser ladrones. And actually started to bring their stolen tools back to their jobs. Así que empezaron a devolver las herramientas de su trabajo a su trabajo. There was so many tools brought back Trajeron tantas herramientas que habían robado that the bosses had to say, keep them at your house. que los jefes tenían que decir, oye, para de traer las herramientas que habéis robado, hay demasiados ahora. That's life transformation. Eso es transformación. That's confession and repentance. Eso es confesión y arrepentimiento. That's revival. Eso es avivamiento. And it said that within 6 months, over 100,000 people came to know Jesus. Y nos dicen que en 6 meses, en ese avivamiento, más de 100,000 personas vinieron a Cristo. Let me ask you, is there anything in your life that you need to clean out? Déjame hacerte esa pregunta. ¿Hay algo en tu vida que debes limpiar? That's holding you back from experiencing God in a deeper way? ¿Algo que te está sujetando para que no conozcas la presencia de Dios de una forma más profunda? That would block a great move and revival to be upon our church? ¿Algo que parase un avivamiento sobre tu vida en nuestra iglesia? Because revival always starts when people confess and clean. Porque avivamiento empieza cuando gente confesa y empieza a limpiar sus vidas. Here's the final thing that we see people do right before revival.
Y esta es la cosa final que vemos que gente hace antes de avivamiento. We see that people linger in worship. Vemos que gente persiste en la adoración. I want you to hear what Psalms 22, verse 3 says. Quiero que oigáis lo que dice Salmos el capítulo 22, versículo 3. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Listen, revival lingers where worship lingers. Escúchame, avivamiento persiste cuando gente persiste en adoración. And when God's people start to praise him in songs, Y cuando su pueblo empieza a adorarle en canciones, God dwells in those praises. Dios habita en las alabanzas de su He pueblo. loves it when his people praise him. Él ama cuando su pueblo empieza a adorarle de todo corazón. And so lingering is the language of the hungry. Así que persistencia es el lenguaje de la gente que tiene hambre espiritual. There is something that pleases God Hay algo que le da placer a Dios when his people just wait in his presence. cuando su pueblo persiste y delante de su presencia. When his people don't want to just worship a little bit, but they want to linger in his presence. Cuando su pueblo no solo quiere alabar un poco, sino quiere persistir en la alabanza, en la presencia de Dios. Unhurried, Cuando no hay prisa, waiting for God to move esperando que Dios se mueva and wanting to experience his presence. y deseando experimentar su presencia. We saw this happen in the revival that happened in 2023 at Asbury College. Vimos que esto ocurrió en el avivamiento que ocurrió en el 2023 en la Universidad de Asbury. They were having a normal chapel. Estaban teniendo una reunión normal The speaker felt like his message was really bad. y el que estaba dando el mensaje sintió que su mensaje era bastante malo. And after they dismissed from the chapel Y cuando habían acabado la reunión and the majority of the students moved on, y la mayoría de los estudiantes ya se iban a clase, rushing to their next thing, corriendo a la próxima asignatura, there was 19 students that lingered. había 19 estudiantes que se quedaron y persistieron. They were hungry. Tenían hambre. When everyone left the room, they went up to the front to worship God more. Cuando todos habían dejado la habitación, ellos subieron al frente para alabar más. They got on their knees and they lifted their hands. Se pusieron de rodillas y levantaron sus manos delante de Dios. These 19 students cried out for God. Estos 19 estudiantes clamaron a Dios. And as they lingered in his presence and in worship, Y mientras persistían en la presencia de Dios, something happened. algo ocurrió. God's presence fell. La presencia de Dios cayó sobre ellos. And it was such a powerful move of God that started to happen in that place. Y era una poderosa mover de Dios que empezó a ocurrir en ese lugar. Such a strong encounter with the presence of God and revival upon that place Un encuentro poderoso con el Dios that they viviente. canceled all of the classes for weeks to come. Que cancelaron las clases para semanas que venían. And over 80,000 people Y más de 80,000 personas from all over the world por todas partes del mundo came because they wanted a taste of the presence. vinieron porque querían saborear la presencia de Dios. When asked about what was different about those 19 students, Cuando preguntaron qué es lo que era distinto de esos 19 the estudiantes, speaker said this about those students. el ponente dijo esto: I think God's doing something yo creo que Dios está haciendo algo in hungry and humble people. en corazones hambrientos y humildes delante de Dios. What would it look like ¿Cómo se vería if we were hungry for more? si nosotros tendríamos hambre para más? What would it look like if we lingered at the front just a little bit longer? ¿Cómo se vería si nosotros estuviéramos más persistentes delante de Dios en oración y adoración?
I believe that this is our moment. Yo creo que este es nuestro momento. I believe we are living in the early days or the middle of the next great awakening. Yo creo que estamos viviendo al principio o en medio del próximo gran despertar de Dios. And we can't manufacture revival. No es algo que nosotros nos podamos crear por nuestra We cuenta. can't control the hand of God, No podemos controlar la mano de Dios, but we can fan the flame. pero sí podemos dar oxígeno a la llama. And I feel a strong conviction Y yo siento una convicción muy profunda that this next season at New Life que esta próxima etapa en Nueva Vida needs to be about turning up the spiritual temperature. tiene que ver con subir la temperatura espiritual. Through gathering to pray, Mientras nos juntamos para orar from coming together and confessing and cleaning. y nos juntamos para confesar y limpiar las cosas en nuestra vida. And by lingering in worship. Y también persistiendo en la adoración. What if this is our chapter in the story of awakening? Quizás este es nuestro momento en la historia de avivamiento. Let's be a church that doesn't miss it. No queremos perdérnoslo. Let's fan the flame. Demos aire a esa llama. Let's make room for God to move. Demos espacio para que Dios se pueda mover. Lord, do it again Señor, hazlo de nuevo. and do it here. Y hazlo aquí, Dios. Can I have you stand with me? Quiero que se pongan de pie todos ahora mismo. I want to challenge you and then close in prayer. Quiero retaros y cerrar con oración. This move of God Este mover de Dios can only be invited solo puede ser invitado when we get serious about God. cuando nos ponemos serios delante de Dios. And that doesn't start with people out there. No empieza con gente fuera de la iglesia. It starts with each one of us Empieza con cada uno de nosotros. saying, God, I'm going to pray. Diciendo, Señor, yo voy a orar. God, I'm going to clean those things in my heart out. Señor, yo quiero limpiar las cosas en mi propia vida. And God, I'm going to linger in worship. Y Señor, yo voy a persistir en la adoración. As we commit to do this as a church, would you raise your hands together? Así que mientras nosotros nos comprometemos como iglesia a hacer esto, podemos levantar delante de Dios nuestras manos. I'm challenging you over the next 21 days Yo quiero retaros que por los próximos 21 días, to turn up the temperature like never before, que alcemos la temperatura como nunca antes. to invite God to fall upon us like never Que before. invitamos la presencia de Dios a caer sobre nosotros como nunca lo ha hecho antes. Let's pray. Father, Vamos a orar. Señor, you see our hearts. ves nuestros corazones. We want to be hungry for you. Queremos tener hambre por ti, Señor. If there's not a hunger there, God, stir it up within us. Si no hay hambre espiritual, despiértalo dentro de nosotros, For Dios. those that have a hunger already, God, make it greater. Para aquellos que tienen hambre espiritual, Señor, auméntalo. We pray that we would create an offering that would be acceptable to you. Queremos darte una ofrenda que sea aceptable a ti, That we Señor. would gather to pray like no other time. Que nos juntemos para orar como nunca antes, Señor. That we would confess and clean all the garbage in our life to walk holy. Danos la gracia de confesar nuestros pecados y limpiar toda la basura para que andemos en santidad, And Dios. Lord, we would linger and wait in worship before you. Y Dios, queremos persistir en adoración delante de tu presencia. Bring your awakening and revival here. Señor, trae tu avivamiento aquí. Lord, do it here. Hazlo aquí, Señor. In the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amen and amen. Amén y amén. God bless you. Dios los bendiga.